Como os prometimos, ya desde nuestra página web, desde Analizador Deportivo, pues, tenemos invitados, ¿no?, de lujo, sobre todo protagonistas del fútbol modesto. Vamos a hablar con Javi López, que es guardameta, portero, ha pasado bueno, por diversos equipos, ¿no?, de tercera división. Y si no recuerdo, ahora me lo dirás, Javi, creo que has tenido tu primera aventura, ¿no?, en la primera división, Liga de Andorra, ¿puede ser? Sí, así es, así es. Bueno, Javi, lo primero quiero agradecerte que nos hayas dado la oportunidad de tenerte aquí con nosotros, de poder charlar un poco sobre fútbol modesto y sobre La toda gracia a nosotros. la difícil situación que hay ahora mismo después de todo un mercado atípico ante los jugadores que encontráis en paro. Oye, lo primero, ¿qué tal has pasado el confinamiento? Imagino que como todos, ¿no? Con mucha incertidumbre. Bueno, lo primero, gracias a ti, Álvaro, por haber cogido y haber contactado conmigo para echar este ratito bueno, de fútbol y compartir experiencias, ¿no? Y bueno, el confinamiento lo pasé en Andorra porque me pilló allí y no me pude bajar. Y bueno, es cierto que se pasó bien. No tuve problemas en ese aspecto porque bueno, estábamos dos compañeros más de piso allí. Allí lo que vino siendo el confinamiento duró prácticamente unas 2, 3 semanas en sí. Ya después allí, al haber tenido cerradas la frontera y éramos solo los habitantes de allí, pues bueno, podíamos salir aunque fuese a hacer deportes en franjas horarias restringidas y tal, pero bueno, por lo menos el aire nos podía dar un poquito. Oye, cuando os toca, cuando se os permite salir a hacer deporte, imagino que la sensación de hacer deporte, de salir a correr, ¿no?, de ejercitarse, porque después pues, de varias semanas prácticamente sin competir, son bastante duras, ¿no? ¿Cómo fueron esas primeras sensaciones de poder salir o de poder ejercitarte después de estar encerrado durante unas semanas? Bueno, la verdad que se hace extraño. Es cierto que yo en casa, pues bueno, tenía una comba, tenía una goma elástica y tal, y bueno, algo medio que sí podía ejercitarme y tal. Pero lo que venía siendo esa sensación de pegarte un par de carreras o salir a correr unos kilómetros o simplemente el hecho de pasear y tal, pues se agradeció un montón. Después de estar tantas horas metido en tu casa que no puedes salir salvo para hacer la compra y demás, era como un lastre que te quitabas, ¿no? Una especie de peso que iba soltando poco a poco. Y oye, viendo toda esta situación tan atípica que hemos vivido en el mundo del deporte y prácticamente en todos los ámbitos, ¿qué resumen darías tú de todo este mercado de fichajes que empezó, me parece que a mediados, si no me equivoco, me corriges, creo que en agosto y termina ahora en octubre? ¿Qué valoración haces con este mercado tan atípico de movimientos de fichajes bomba, como por ejemplo Charles Díez, ¿no?, del Eibar al Pontevedra? ¿Cómo valoras tú este mercado? Bueno, yo creo que principalmente ha sido y creo que será el mercado más largo que cualquier futbolista podrá haber vivido, ¿no? Es cierto que se han visto fichajes abismales, ¿no? Como el que tú dices de Charles de Leibar al Pontevedra, o como hemos visto ahora uno de los últimos, Edu Ramos del Cádiz al Marbella. Bueno, se ven que son equipos que están haciendo proyectos que tendrán una inyección económica bastante alta, porque bueno, ya como todos sabemos, para la temporada que viene se crea la nueva división entre segunda y segunda B, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que los equipos que económicamente puedan optar a esa plaza tienen que apostar por ello, tienen que crear un buen proyecto si quieren coger y en un periodo corto de tiempo intentar aspirar más al fútbol profesional. Oye, ¿cuál es la valoración que haces con respecto a esta nueva división de Pro y cómo han sido o cuál crees tú que son los equipos a tener en cuenta en diversos grupos o cuál es el que tú digas que tiene más papeletas, ¿no? De que lo tiene un poco más fácil, entre comillas, porque es una competición que ahora mismo va a ser más exigente de la que ya era,
Y quiero saber tu opinión con respecto a esta nueva modalidad de Segunda B. Bueno, bajo mi punto de vista, no estoy muy a favor de ella, ya que, bueno, te hablo por mí, ¿no? Pero pienso que el premio que ciertos equipos de Segunda B podían tener, como sucedió en su día con el Extremadura cuando ascendió, o otros equipos más modestos que puedan tener la opción de jugar una liguilla, con lo que implica una inyección económica tan alta a la hora de hacer taquilla y demás, o los equipos que puede recibir. Ese hecho creo que va a desvalorizar también incluso la tercera división, ya no solo la segunda B, ¿no? Porque el hecho de que estamos hablando de que la tercera división se convertía en la cuarta categoría y pasas a ser la quinta categoría del fútbol español, pues ahí ya como que vas desvalorizando un poco y el jugador, muchos de la mayoría vivimos de esto. Entonces, bueno, ahí habrá problemas también a la hora en cuanto a temas de contrato, temas económicos y tal. Respecto a los equipos que quizás yo veo que puedan tener más opciones a entrar ahí en la segunda B Pro, pues bueno, te diría por equipos de nombre. Es decir, el Deportivo tendría que estar, el Extremadura tendría que estar, el Hércules debería de estar, en fin, equipos que son históricos, que por H o por B han tenido un traspiés en la segunda división y han descendido y ahora se encuentran con esta nueva modalidad. Y después de los equipos de segunda B que sean históricos, que lleven bastante tiempo, te hablo de un Baleares incluso también, pues tendrían que ser los candidatos, Marbella, Badajoz y demás, ¿no? ¿Crees que con esta modalidad de Segunda B, estos equipos lo van a tener más complicado, entre comillas, en comparación al año pasado? Es decir, tenemos en cada grupo 10 equipos, se la van a jugar en cada partido a todo. ¿Qué va a ser más exigente y que va a haber mucho más lesión muscular que el año pasado? Igual lesión muscular no, porque también depende la cantidad de minutos que lleven, ¿no? Y la cantidad de partidos que se jueguen, ¿no? Pero es cierto que la exigencia va a ser mucho mayor. No es lo mismo el coger y decir, bueno, he pinchado, he perdido, tengo después otros 3 puntos de margen o tengo 4 puntos y demás, a que ahora sabes que es que tienes que ganar todos los partidos. Y si pierdes ese partido, sabes que eso, a la hora de recuperar esos puntos, puede ser o que no lo recupere o que bueno, tengas la suerte de que el que va debajo tuya o delante tuya pinche y aproveches ese arreón. Oye, Pero es verdad que va a ser muy competitivo. oye, y hablando un poquito ahora de ti, de ese guardameta, ¿no? Que ha disfrutado de esa primera división andorrana, desde Andorra. Oye, ¿cuál ha sido tus referentes desde pequeño? ¿Qué porteros tienes tú como para fijarte, ¿no? Para poder seguir creciendo profesionalmente y también personalmente. Bueno, es cierto que desde pequeño yo me fijé siempre en Contreras y lo diré siempre. Él fue compañero de mi padre cuando estaban en el Málaga y bueno, desde bien pequeño, pues cada vez que iba los sábados al anexo a ver los entrenamientos y tal, pues siempre estaba con él, ¿no? Es cierto que de más mayor, pues uno siempre tiende a decir Iker Casillas o Víctor Valdés, ¿no? Que considero que fue también uno de mis referentes, pero si tengo que decir que ahora mismo hay un actual, lo he mencionado varias veces y tal, te diría Manu García de la Ponferradina. ¿Por qué? Pues mira, por el simple hecho de que tuve la suerte de enfrentarme a él cuando él ascendió con el Ejido a Segunda B. Después tuve la suerte también de ser compañero suyo cuando él estaba en el Extremadura y yo estaba en el filial. Y por su calidad humana, por su humildad, su superación día tras día, eh, es un referente para mí en el sentido de que una persona que con 22 años jugaba en preferente
y 4 o 5 años después estaba jugando en la segunda máxima categoría del fútbol español, pues para mí es digno de admirar y digno de alabar. Oye, ¿y por qué portero? Porque muchas veces se dice que la posición de portero es de personas solitarias en el terreno de juego. Me refiero al hecho de que os sentís solos, ¿no? ¿Por qué portero? ¿Por qué te decidiste bajo los palos? Pues mira, Álvaro, si te digo la verdad, no lo sé, ¿no? Dicen que el portero nace o se hace. Yo creo que nací, porque desde bien pequeño, ya te digo, mi padre era defensa central y yo no quería saber nada de los jugadores. Yo me iba directamente con los porteros, yo iba al colegio, pasaban la lista y decían Javier López y no respondían. Y sabían que yo estaba en clase y después decían, ¿tú quién eres? Y yo decía, Coque Contreras, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que desde siempre es algo que he tenido, que me ha llamado y bueno, pues hasta el día de hoy, hasta que el cuerpo y lo demás pueda aguantar. Oye, haciendo un repaso general breve de tu trayectoria, voy a citar algunos equipos en los que has estado. Creo, si no me equivoco, que has estado en el Club Deportivo Palo, el Alaúin de la Torre, Club de Fútbol, el Extremadura Unión Deportiva, Arandina, Arenteiro y luego ya pasas por la Unión Esportiva Sant Julià. En estos equipos, ¿qué Sí, es lo que más se aprende? Es porque imagino que el hecho de conocer otras ciudades, ¿no? El hecho de conocer otro ámbito al jugador le va cambiando y le va forjando, ¿no? Su propia personalidad en el mundo del fútbol. sí, totalmente. Bueno, entre el Extremadura y el Alaurín de la Torre pasé por la Unión Deportiva San Pedro en Marbella, fue mi segundo año senior y bueno, a raíz después del San Pedro fue cuando tuve la primera salida fuera de casa, que fue para Almendralejo y bueno, es verdad que sales con 20, 21 años, te vas solo, una experiencia nueva y es verdad que te ayuda mucho a madurar, te ayuda mucho a crecer como persona sobre todo, como futbolista también, porque bueno, eh, te encuentras con profesionales. Estamos hablando de que el primer equipo, la mayoría de jugadores eran todos jugadores de segunda división. Entonces el hecho de en ciertos momentos poder entrenar con el primer equipo, aprender de ellos y demás, Claro, pues eso te para da mí cierta eso. experiencia, ¿no? Sí, 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 indudablemente. Indudablemente. A mí eso como jugador me hizo crecer un montón. De hecho, yo siempre estaré agradecido a Almendralejo por eso, porque gracias a ahí fue donde uno se empezó, bueno, yo me empecé a sentir mucho más futbolista. Y oye, vamos a hablar un poquito de la... Hemos hablado de la parte buena, ¿no? Que es que la que te llevas tú estando en diferentes equipos, pero ahora toca hablar un poco sobre el lado negativo, ¿no? De este mercado de fichaje, que es que algunos jugadores no encuentran equipo por X motivos, ¿no? Por una o por otra cosa, no encuentran equipo, perdón. ¿Cuál es un consejo, ¿no? Que se podría dar en estas circunstancias tan difíciles para un jugador? El hecho de que lleva toda su carrera jugando, pero que en este año no ha podido encontrar equipo. ¿Qué es lo que se siente al hecho de sentirte en esta situación? Bueno, sobre todo cuando vas viendo de que pasan los días, de que por redes vas viendo que compañeros, ciertos jugadores y demás, ¿no? Pues van encontrando equipos, renuevan o firman en otro lado. Hablas con representantes, con agentes y bueno, te dicen que sí, que están hablando, que tal, que están esperando confirmación y eso nunca llega, te acaban dando largas, te dan largas, te dan largas, y hasta que te encuentras en el último día de mercado, que el teléfono sigue sin sonar, y bueno, es cierto de que llega esa frustración o ese sentimiento de negatividad que dices que es lo que he hecho mal, por qué no me han llamado y demás, ¿no? ¿Qué es lo que puedo decir yo? Pues lo mismo que me han comentado y me han dicho muchos amigos, ¿no? Tener la cabeza fría, seguir entrenando por mi cuenta y porque aquí a fin de cuentas no se sabe la de vueltas que da el fútbol, ¿no? Y hoy estás parado y en 2 días al ser jugador libre te llama un equipo, te presenta una buena oferta
y hace buena temporada. Y Claro, entonces, bueno, es lo que te mantiene vivo y lo que te mantiene con esa ilusión de que tienes que estar en el momento y en el lugar para que cuando te llegue esa oportunidad saber aprovecharla. en estas situaciones el nivel mental de un jugador va a hacer mucho, ¿no? Porque, como tú dices, ¿no? Te entra esa ansiedad, ¿no? De que el teléfono te suena, que necesitas buscar equipo cuanto antes. Eso, trasladado al tema de que cuando te encuentras a un equipo tienes que entrenar y todo eso, en los primeros días os puede afectar el hecho de que anteriormente no hayáis encontrado equipo, me refiero, psicológicamente o físicamente, os puede afectar en ese sentido. Y sobre todo psicológicamente, porque a fin de cuentas los físicos, al estar acostumbrados al día a día, al estar haciendo una práctica deportiva y demás, coges el ritmo rápido. Pero es cierto que en lo psicológico es donde más fuerte tienes que estar, porque sabes que es que estás solo, de que cuando en condiciones normales llega un lunes, llega un miércoles, un jueves, un viernes, tú estás entrenando y no estás entrenando, estás en casa o estás en el gimnasio entrenando por tu cuenta o con un entrenador personal o lo demás, pues ahí es donde llega esa frustración, en donde uno dice, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando a mí? Entonces ahí es donde uno tiene que ser fuerte y donde tiene que estar concienciado de que, bueno, es un bache, es un obstáculo y es otra prueba que te pone en este caso la vida del fútbol y hay que saber superarla. Oye, bueno, para toda esa gente, ¿no? Que, por ejemplo, algún equipo, ¿no? Que nos esté viendo y que quiera saber cómo eres portero, ¿cómo te definirías a ti mismo con tus cualidades? ¿Qué es lo que podrías aportar a un equipo? ¿Y qué es lo que tienes? Bueno, ¿cuáles son tus armas, ¿no? En la portería. Bueno, principalmente me considero un trabajador nato al que es un amante de su profesión, que le encanta entrenar, le encanta exigirse siempre al máximo, exprimirse a más no poder y bueno, me considero un muy buen compañero. En todos los equipos en los que he estado siempre me he llevado grandes amigos y conservo prácticamente el 95% del contacto de todos los compañeros, ¿no? Después, en cuanto a cualidades, bueno, siempre pienso que se puede mejorar en todos los aspectos, pero bueno, me considero bastante ágil, con un buen juego de pie, un buen uno contra uno, que bueno, para no ser un portero que mide 1,88 o 1,90 como se estila hoy día, ¿no? Pienso que domino bastante bien el juego aéreo. Me gusta siempre estar en bastante comunicación tanto con la línea defensiva como con el resto de las líneas, ¿no? Pienso que hoy día es un papel fundamental para el tema de la comunicación. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Haciéndote un poco un análisis general mío, pues un trabajador nato y con ganas de seguir creciendo y poder llegar a lo más alto. Oye, ya para ir acabando, ¿qué proyecto o qué tipo de proyecto deportivo te podría interesar más o cuáles serían los puntos claves para que tú pudieras aceptar un proyecto? Y la segunda pregunta que te quiero hacer antes de acabar sería si volverías, ¿no? a una aventura en el extranjero, aunque Andorra esté aquí al lado, pero eh, si salieras otra vez al extranjero, si lo harías otra vez. Bueno, respondiéndote a la primera pregunta, ¿no? Cualquier proyecto que en el que uno se sienta importante, del que se vuelva uno a sentir futbolista, ¿no? De que te valoren, de que cuenten contigo y demás, ¿no? Creo que eso es lo que cualquier jugador y encima en estas circunstancias, ¿no? En la que te ves que estás parado y que piensan en ti, se acuerdan de ti, pues eso es lo que más uno valora, ¿no? Empezando por ahí. Y después en el tema de alguna salida al extranjero, no tendría ningún tipo de problema, siempre que las condiciones estuvieran bien estipuladas y todo bien centrado, no tendría ningún tipo de problema, ya fuese, llámese Andorra, llámese Eslovenia, llámese Indonesia. Yo me abro puertas a todo mundo. Son experiencias que uno tiene la suerte de poder descubrir gracias a un deporte
y ya te digo, no me cierro nada. Pues Javi, quiero agradecerte que hayamos charlado un poquito en estos minutos, que hayamos hablado también de este mercado tan atípico que hemos vivido, también de los posibles, ¿no?, equipos que por nombre y por historia tienen esa cualidad, ¿no?, de ser, entre comillas, superiores, y ojalá pronto podamos ver a Javi en un nuevo equipo y en un nuevo proyecto. Te agradezco que nos hayas atendido y, como siempre decimos, cualquier cosa, Analizador Deportivo va a estar para dar voz al fútbol modesto. Pues muchísimas gracias, Álvaro, a ti por este ratito tan bueno y bueno, esperemos repetir pronto y con buenas noticias. Seguro que sí, en cuanto encuentres un equipo, seguro que nos ponemos en contacto con ellos y otra vez volveremos a charlar para ver cuáles son tus sensaciones, que seguro que serán muy bonitas y que el fútbol te va a dar muchas alegrías. Muchas gracias, Javi. Gracias a ti, un abrazo.